Ramón Yesurún, hablemos del niño, el del pasado. ¿Se imaginó algún día estar aquí? La verdad, no estaba dentro de mis. Tú sabes que uno vive de sueños y los sueños nacen desde niño. La verdad, como dirigente y presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, no. Eh, Incluso ya en edad de adolescencia o incluso de juventud madura, yo creo que tampoco. Pero circunstancias de la vida y escalamientos que da el transegar permanente de mi vida profesional, pues me llevó a esto y aquí estoy. ¿Cuál es el equipo ideal para Ramón Yesurún? El equipo de fútbol, Sí, claro. mi selección Colombia. ¿Cuál es el equipo de fútbol de la selección que más recuerda? Todos. Yo desde muy pequeño, no como hoy. Hoy los niños de 3 4 años ya están pendientes. Sí. Lo mío no fue así. Yo recuerdo por ahí a los 8 9 10 años, que ya en esa época era precocidad, pero lo viví. Y yo por lo menos estuve muy pendiente de la primera selección Colombia, que fue Mundial de Fútbol, que fue en el año 62. Tenía escasos 9 años. Pero recuerdo perfectamente todo ese acervo de prácticas, ese acervo de preparación, y muy pendiente de ese Mundial de Fútbol donde solamente podíamos saber del mismo por radio, y no necesariamente una radio eficiente y efectiva, sino una radio a veces un poquito rudimentaria. Pero recuerdo perfectamente, recuerdo más eso que lo que hice hace 15, 20 días atrás, dentro de ese proceso de la primera selección Colombia y luego las selecciones Colombia siguientes, esa maravillosa selección que tuvimos en los años 90, que tanta alegría le dio al país, y luego los procesos siguientes que de pronto no fueron tan fructíferos, hasta llegar nuevamente hasta estas selecciones de este siglo, de la década del 14 en adelante, de la década de los 10, 14 en adelante, hasta el momento, donde estamos hoy a puertas nuevamente, Dios lo quiera, de nuevamente asistir a otra Copa del Mundo. Presidente, el momento más significativo, no como líder de fútbol, sino como hincha. El momento más significativo, lo que pasa es que yo dejé de ser hincha hace mucho rato, por razones obvias. Sí. El papel del directivo, uno de los papeles que tiene el directivo es ese tema de ser hincha pasional, tiene que reducirlo, aunque el hincha siempre va por dentro y está en la sangre, pero uno tiene que tomar otro rol, otro papel, y para no en un momento determinado no entrar en conflicto con muchas situaciones. La dirigencia del fútbol es otra cosa. La gente normal, la gente, el hincha común y corriente, hasta la prensa cree que el dirigente o los dirigentes estamos en función de los jugadores, de los técnicos, hablando todo el día de eso, y resulta que no es así. Que eso no es así. Detrás de una selección Colombia hay una estructura empresarial que se llama Federación Colombiana de Fútbol, que es una entidad común y corriente a cualquier manufacturera, a cualquier fábrica, a cualquier cadena de almacenes, es lo mismo. Tenemos departamento legal, departamento financiero, departamento de marketing, muchísimos empleados que nos hacen realmente. Lo primero es que si no hay una estructura administrativa y financiera, lo demás no puede producirse. Entonces nosotros tenemos, los dirigentes, ambas responsabilidades, porque es que uno en el fútbol tiene que establecer lineamientos administrativos, lineamientos financieros para manejar emociones y talentos. Esas dos cosas, emociones y talentos. La gente de pronto no lo entiende, pero es la realidad. Y por eso ese acervo, esa amalgama más bien de factores son preponderantes para poder ser exitosos en la dirección de una entidad como la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Cómo define en la actualidad el fútbol colombiano? Es un fútbol que ha escalado internacionalmente muy aceleradamente, yo diría que los últimos 30 años. Antes casi que ni existíamos, pero hemos evolucionado a punta de trabajo, de sacrificio, de recomposición de mentalidad dentro de nuestros talentos, nuestros jugadores. Y hoy estamos en un posicionamiento que, si bien no tenemos títulos, no hemos ganado campeonato, que es el objetivo que actualmente tenemos, pero sí hemos posicionado al fútbol colombiano internacionalmente hoy
como uno de los países top en el mundo. Lo digo realmente con todo orgullo y con toda seguridad. Presidente, ¿usted alguna vez quiso ser futbolista? Hace parte de los sueños que hablábamos ahorita. Sí. Yo fui muy deportista, tremendamente deportista. Yo hacía deporte todo el día. ¿Qué jugaba? Yo jugaba de todo. Okay. En la época mía no había PlayStation, no había computadores, no había los juegos electrónicos, Nintendo, la televisión, Ataris. ni Nintendo, Sí. ni nada de esa cosa. La televisión era muy, muy rudimentaria. Sí. Uno veía 1 o 2 programas en blanco y negro. A veces nuestros papás ni nos dejaban verlo porque estaba prohibido. O sea, sí o sí, el deporte. El deporte. Entonces, por lo menos nosotros en el deporte, en el colegio había mucho apoyo al deporte. Y yo jugué fútbol, baloncesto, béisbol, voleibol, de todo jugué. Me destaqué en baloncesto. En fútbol jugué, pero no me daba. Es decir, me daba para normal, pero para hacer o tratar de llegar a tener alta competencia, debo reconocerlo que no tuve esa fortuna, pero sí me encantaba el fútbol y lo jugué muchísimo. ¿Cuál ha sido la crítica más dura que le ha tocado enfrentar a usted? Pues no, yo creo que estamos en un cargo donde somos muy sujetos a las críticas. Debo reconocer que algunas pueden ser ciertas. Sí. Hay una gran parte que son a través de mentiras, de injusticias, de cosas que no suceden. Pero uno entiende que el mercado de la prensa deportiva y de la afición deportiva que más marca en el mundo es el fútbol. Y yo escogí el fútbol, o estoy en el fútbol. Sí. Entonces, como que aprendí a asimilarlas. Muchas de ellas ni las oigo. Ya a estas alturas de mi vida no me preocupan. Cuando hay mentiras que tienen que ver con temas delicados, ahí sí intervengo y trato de disiparlas. No disiparlas, rechazarlas. Pero en términos generales, a nadie le gusta que lo critiquen, a nadie le gusta que lo censuren. Pero son gajes del oficio, que yo los entiendo perfectamente y la verdad he aprendido a convivir con ellos. Muy bien, presidente. En Colombia existen actualmente 50 millones de técnicos, incluyendo los periodistas, incluyéndonos a nosotros. ¿Cómo manejamos esas presiones? Entendible, no es solo en Colombia, es en el mundo. Aquí todo el mundo, lo que tú dices es cierto, todo el mundo no solo son técnicos, sino también son jugadores, entre comillas. Sí. También son periodistas, entre comillas, y todos juegan ese rol tratando de imponer el criterio o su pensamiento de qué es el acertado. Pero ese es el fútbol. Así es. El fútbol es así, el fútbol es tan universal, tan ecuménico, que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre cualquier tema, errado o no, es libre de hacerlo. Y bueno, como te digo, no es un patrimonio del fútbol colombiano, sino de todos los países donde se respira fútbol, que es todo el planeta. ¿Algún jugador o un técnico que le haya marcado su vida? Muchos, pero me vas a preguntar cuál y no te lo voy a responder porque temo equivocarme. Sí. Colombia ha tenido muchísimos grandes jugadores, excelentes jugadores. Hay unos íconos mucho más reconocidos que otros. Pero yo a esta altura de mi vida he entendido, he tratado de comprender que no todas las épocas son iguales. Por eso la comparación de futbolistas y de técnicos no puede hacerlas uno dentro de una misma urna hoy. Porque el fútbol de los años 40, o los años 50, o los años 60, de los años 70, 80, a los del 2020, donde estamos hoy, es completamente diferente. Entonces uno no puede comparar a Pelé con Maradona, ni con Messi, ni al pibe con James. No, ellos jugaban en un estilo y una estructura futbolística completamente diferente los unos o los otros. Si tuviéramos la varita mágica, yo no sé si la inteligencia artificial algún día lo haga, sí, y los pongamos todos dentro de un mismo contexto y dentro de las mismas habilidades, dentro de un mismo fútbol, de pronto. Pero eso es imposible, por eso me cuido mucho de hacer comparaciones, porque todos en su momento fueron grandes jugadores, pero en una época diferente la una de la otra. Bien, cuando se piensa en el legado en la federación, ¿cómo quiere que lo recuerden a usted cuando no esté? Como una persona bien intencionada, como una persona que aprendió mucho de fútbol desde muy joven. Tuve todas las experiencias. Yo arranqué de muy abajo. Yo entré de vocal de la junta de mi primer equipo, de mi único equipo profesional, que es el Junior. Ahí fui escalando
luego estuve en posiciones a nivel nacional en representación del Junior, estuve en un comité ejecutivo donde era vocal, después fui presidente de la mayor y llegué a la presidencia de la federación. Hice todo, absolutamente todo el proceso, y con errores y con aciertos, pues, pero bien intencionados de todo punto de vista. Hoy yo tengo el orgullo, y lo digo con toda claridad, que tenemos una Federación Colombiana de Fútbol posicionada competitivamente internacionalmente. Este año hemos clasificado a 5 Copas del Mundo y a unos Juegos Olímpicos de FIFA, y los Juegos Olímpicos obviamente pues son Juegos Olímpicos, y eso demuestra el trabajo en lo competitivo que estamos haciendo. Y además, lo que hablábamos hace un rato, tenemos una estructura financiera y administrativa en la Federación de muchísima salud, una federación muy sana que ha ayudado a que nuestros afiliados tengan un confort, hablo de los aficionados y los profesionales, sí, y sin ninguna afugias de ningún tipo. El fútbol es el único deporte en Colombia que no recibe aportes del gobierno, y no lo necesitamos. Nosotros somos autosuficientes, y eso realmente creo que es algo que dentro del proceso que hemos hecho en los últimos años es digno de resaltar, y lo digo con mucho orgullo. Bien, presidente, las mujeres nos hemos venido desempeñando y destacándonos en la sociedad, pero hablemos de ellas en esta disciplina. ¿Usted está de acuerdo con esto? Completamente, totalmente. Lo que sí quiero dejar claro es que hoy, primero, el trabajo que venimos haciendo nosotros desde hace 7, 8 años es maravilloso, una inversión altísima, pero con gusto. Sí. Y con resultados que ellas le han entregado a ese esfuerzo que ha hecho la Federación Colombiana de Fútbol. Hoy estamos asistiendo a todos los mundiales FIFA en todas las categorías femeninas, mayores, sub-20, sub-17, e incluso acabamos de clasificar un mundial de fútbol sala, sí, de mujeres. Estamos en el 8º puesto en el ranking mundial en futsal femenino. Y todo eso es producto del esfuerzo que ha hecho la dirigencia del fútbol. Pero el fútbol femenino es un fútbol joven, es un fútbol como empresa, hablo, porque esto, hay que decirlo claro, estos son empresas. Nada funciona si no hay una empresa y una estructura que lo esté respaldando. Pero yo creo que vamos muy bien. También hemos tomado un posicionamiento internacional muy grande a nivel femenino. Hemos estado en los últimos mundiales, en los últimos olímpicos. Ahora arrancamos eliminatorias suramericanas en un mes. Acabamos de ser subcampeones de la Copa América, perdimos por penales. Y la liga profesional, que era un sueño, ahí va muy bien. Ya tenemos 7, 8 años de tener la liga profesional. Y yo creería que en un mediano plazo, ojalá en un corto plazo, el fútbol femenino, desde el punto de vista de estructuración económica, va a tomar mucha fuerza. Necesitamos paciencia, porque no es de Colombia, es en el mundo, pero yo creo que vamos escalando a buen paso. Presidente, hablando de la comunicación, que es tan importante en cualquier papel y en cualquier rol de la actualidad, ¿cómo prepara el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sus discursos para que la comunicación llegue realmente como debe llegar? Bueno, no, yo creo que con naturalidad. Aquí no hay nada distinto a expresar y a exteriorizar lo que pasa, lo que está sucediendo. No me he vuelto muy amigo últimamente de estar permanentemente ante los medios, porque eso, cada vez que yo digo algo, salen todos los periódicos, cualquier cosita para armar, yo no diría que escándalo, para armar alaraca, y a veces hasta me río. Trato de ser cauto últimamente. Antes era mucho más dúctil en eso, pero no rehuyo a la prensa. Me encanta estar con la prensa cuando las cosas por contar son necesarias hacerlo, es necesario hacerlo. Y en la federación hemos estado muy abiertos. Ese es otro de los procesos en donde hemos cambiado mucho y tenemos una oficina de prensa muy abierta a todas y cada una de las noticias que genera nuestras selecciones y nuestra propia federación. Y creo que eso es importante para que la gente no solo esté enterada, sino realmente sepa que todo ese esfuerzo que venimos haciendo nosotros permanente tiene resultados. ¿Los jugadores preparan el discurso, presidente? Porque hay muchas frases de cajón. ¿A ellos les importa realmente la comunicación? Yo diría que como todo, hay algunos que sí, otros que son un poco más cautos,
Pero lo que tú dices es muy cierto. Hoy las preguntas que le hacen a los futbolistas son las mismas de hace 40, 50 años. Sí. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo crees que va a pasar? Y las respuestas son obviamente las mismas. Partido difícil, el rival es complicado. No hay ninguna otra posibilidad de que tú des una respuesta diferente. Pero hace parte de la fiesta, hace parte del espectáculo, hace parte de la pasión que genera el fútbol y bueno, yo creo que eso está bien. A partir de este momento, solamente una palabra, presidente, basta. Palabra que lo define. Servidor. Palabra favorita. Positivismo. Palabra más fea. Destrucción. Palabra que alguien le haya enseñado y quién se la enseñó que usted no olvida. Amor. Palabra más linda que pronuncia cotidianamente. Mi amor. Palabra que se arrepiente de haber dicho algún día. Cualquier grosería. La palabra mala favorita, la que utiliza, puede ser una vulgaridad, presidente. Hijo de tantas. Dígale una palabra a esa persona que sabe que es para ella o es para él en este momento. Mi amor divino, mis nietas y mi esposa y mis hijas. Palabra que repite con frecuencia. Pilas. Palabra que no repetiría nunca más. La peor. Le daré 2 palabras, presidente, ahora de mí para usted. Visionario y determinación. ¿Usted qué palabra me diría ahora a mí? Ambas. Gracias, presidente. Gracias por estar aquí. Con todo gusto. Un placer.